Hola a todos. En esta ocasión, mis compañeras Vanessa Márquez, Oriana Ocanto y mi persona, Carlos Volcanes, les hablaremos de los sistemas de transmisión por correa. ¿Qué son los sistemas de transmisión? Son un conjunto de mecanismos que transmiten potencia entre elementos de una máquina. Los sistemas de transmisión mecánica utilizan elementos rotativos que requieren mucho menos espacio y tienen la capacidad de cambiar la velocidad de rotación de un eje de entrada. Los sistemas de transmisión por correa están formados por ruedas o poleas acopladas a una correa. La transmisión entre la polea y la correa se realiza mediante el rozamiento de ambas y permiten comunicar el movimiento de una pieza a otra. Entre sus características principales de funcionamiento tenemos que funciona gracias al rozamiento polea-correa y funciona como transmisión entre ejes. ¿Por qué se estudian los sistemas de transmisión por correa? Estos sistemas se utilizan cuando se hace difícil ejecutar sistemas de transmisión por cadena y cuando se necesita de cierta flexibilidad en la conexión. Entre sus ventajas tenemos que son sistemas silenciosos, que permiten transmitir potencia entre ejes no paralelos, requieren de menos mantenimiento, poseen cierta resistencia a choques en la transmisión, dan un rendimiento entre 95 y 98%, son fácilmente acoplables y desacoplables y permiten velocidades elevadas. Entre sus ventajas vemos que están limitados a grandes potencias, producen problemas de fatiga sobre los ejes, tiene una disminución de potencia en la transmisión si no están bien acoplados, no se pueden someter durante tiempos prolongados a altas temperaturas y producen falla por fatiga de 3 a 5 años. Características o parte de un sistema de transmisión por correa. Este es un conjunto de dos poleas o más acopladas por medio de una correa, conectando árboles paralelos o no a una cierta distancia para transmitir velocidades y fuerzas. Las poleas son generalmente una rueda maciza con un canal o garganta que soporta la correa y con una hendidura en su centro para acoplarla a un eje. Esta se puede clasificar en tres tipos. Polea simple o fija, donde la fuerza necesaria para mover un objeto sería la misma, estando o no la polea. La simple móvil, donde se reduce a la mitad la fuerza necesaria para mover un objeto. Y la compuesta, donde se utilizan varias poleas para reducir el esfuerzo que se debe realizar. Ahora, las correas están la conductora y conducida. La conductora es de entrada o solidaria al eje movido y la conducida de salida acoplada a un eje donde se encuentra la resistencia que hay que vencer. Las correas son cintas cerradas de material flexible utilizada para vincular mecánicamente dos o más ejes rotativos. La correa en su funcionamiento está sometida a esfuerzos, suelen estar fabricadas de caucho resistente al desgaste. Las correas se pueden clasificar según su forma. Tenemos las poleas y correas planas, que están constituidas por una banda continua, cuya sección transversal es rectangular y plana, fabricadas de distintos materiales, siendo los más empleados cuero de 4 a 6 milímetros de espesor. Su montaje puede ser cruzado para invertir el sentido de giro y montaje abierto cuando las dos poleas giran en el mismo sentido. Entre sus ventajas, ofrecen una gran flexibilidad, son silenciosas y de bajo costo. Entre sus desventajas está su vida útil corta y se les implementa cargas elevadas al cojinete. Poseen como característica 500 caballos de fuerza límite y una velocidad de 10.000 pies por minuto. Las son poleas ligeramente convexas y permiten altas velocidades. Correas y poleas trapezoidales o en V. Su sección transversal es trapezoidal. Son apropiadas para poleas pequeñas que desarrollen grandes velocidades. Trabajan a partir del contacto entre los flancos laterales de la correa y las paredes del canal de la polea. Son utilizadas en todas las industrias. Entre sus características tenemos que sus velocidades óptimas están entre 1.000 y 7.000 pies por minuto. Son diseñadas para transmisiones de altas potencias y se están reforzadas en su interior con fibras de acero, poliéster, aramid, entre otros. Este tipo de correas se consiguen con perfiles clásicos A, B, C, D y E, o con perfiles para correas más estrechas tipo SPA, SPB, SPC, SPZ. Entre sus ventajas tenemos que poseen una instalación económica y fácil, una buena eficiencia mecánica, transmiten mayor par que las correas planas, su deslizamiento es menor debido a su diseño, las operaciones las realizan de manera silenciosa y suave, tienen mayor resistencia y están diseñadas para altas potencias, y poseen una larga expectativa de vida. Entre sus ventajas tenemos que el rendimiento es menor a 0,94 o 0,97. La velocidad máxima es de 30 metros por segundo. El diámetro de la polea pequeña no puede ser muy pequeño. La transmisión máxima es de 1 a 8 aproximadamente. Poleas y correas dentadas o de tiempo garantizan una relación de transmisión constante al disminuir el riesgo de deslizamiento sobre la polea. Poseen mayor flexibilidad adaptándose a poleas de diámetros más pequeños. Son utilizadas en motores de motocicletas y maquinaria industrial. Exigen mucha presión.
Entre sus características, transmiten con sincronía los movimientos relativos entre ejes y son utilizadas como elemento de transmisión entre cigüeñas de árbol de levas en motores de combustión interna. Entre sus ventajas vemos transmisiones por empuje. No hay ni deslizamiento ni alargamiento de la correa que produzca una variación de la velocidad. Y entre sus desventajas tenemos que su vida útil es muy corta, su coeficiente de fricción es muy alto y su flexibilidad es baja respecto a las correas planas. Poleas y correas finas. Son correas muy finas de goma o plástico, generalmente mal clasificadas con las correas planas. Sus características son de baja potencia, por debajo de los 10 caballos de fuerza, altas velocidades, son utilizadas en mecanismos pequeños y dispositivos mecatrónicos. Poleas y correas circulares. Son correas de sección transversal circular, apropiadas para la transmisión de pequeñas fuerzas, como las de máquinas grabadoras o las de tornos de relojeros. Surcos redondos solamente convenientes para poleas que guían la correa. Las correas redondas se usan en particulares situaciones y se pueden comprar en varias longitudes, o cortar a la longitud y unirla ya sea mediante una grapa o un conector metálico en el caso de que sea un plástico hueco. Sistema de transmisión polea-correa. Consiste en dos poleas situadas a cierta distancia, que giran a la vez por el efecto de rozamiento de una correa con ambas poleas. Es un sistema de transmisión circular, puesto que ambas poleas poseen movimiento circular. Según el tipo de polea conductora o motriz, es la polea ajustada al eje que tiene movimiento propio, causado por un motor o manivela. Este eje conductor posee el movimiento que deseamos transmitir. La polea conducida. La polea ajustada al eje que tenemos que mover. Por ejemplo, en una lavadora, este eje será aquel ajustado al tambor que contiene la ropa. Polea acanalada. Es aquella que tiene un perímetro acanalado, es decir, que la correa es con el perímetro acanalado y plano, siendo pasada por un canal que permite no salirse. Polea plana. Es aquella que no tiene canal y es lisa en el borde que sostiene la correa. Según la posición de los ejes paralelos. La utilización de una u otra correa en esta configuración de ejes dependerá del funcionamiento al que está sometida la máquina y a los esfuerzos a los que estará sometida la correa. Existen comúnmente dos sistemas o formas de colocación de la correa. 1. El sistema directo. El giro en ambos ejes se realiza en el mismo sentido. 2. El sistema invertido. En la zona de cruce no debe existir contacto entre los ramales de la correa. Ejes no paralelos. Otras máquinas pueden requerir que la potencia o movimiento se transfiera a ejes que por cuestiones de diseño o necesidades deberán estar en posiciones distintas, oblicuas o cruzadas. Eje cruzado. Se emplea normalmente con correas planas. Lo normal es que los ejes se crucen con un ángulo de 90 grados. Según el tamaño de la polea. Sistema reductor de velocidad. La velocidad de la polea conducida es menor que la velocidad de la polea conductora. Esto se debe a que la polea conducida es mayor que la polea motriz. Sistema mantenimiento de velocidad. Los diámetros de las poleas son iguales, por ende las velocidades de los ejes también lo serán. Sistema multiplicador de velocidad. La velocidad de la polea conducida es mayor que la velocidad de la polea conductora. Esto se debe a que la polea conducida es menor que la polea conductora. Sistema correa con rodillo tensor exterior. Se tensa la correa aumentando el ángulo de contacto entre correa y polea. Así se puede transmitir mayor cantidad de potencia por el mayor ángulo del contacto polea-correa. Sistema correa con rodillo tensor interior. El tensor es interior, de manera que al hacer fuerza sobre la correa permite su tensado, disminuyendo el ángulo del contacto y alargando la vida útil de la correa. Selección de un sistema de transmisión por correa. El diseño de una transmisión por correa permitirá conocer las características dimensionales de los componentes del sistema. El diseño también incluye la estandarización de los componentes a dimensiones comerciales. Cálculo de transmisión por correa. Para iniciar con el diseño se debe conocer la potencia del motor, la velocidad de rotación de la máquina motriz y conducida y los intervalos de trabajo en horas de la máquina. Cálculo de la potencia de diseño. Se emplea la siguiente fórmula, donde se relaciona la potencia del motor o elemento motriz y el factor de servicio que depende de las horas de servicio de la máquina, obteniendo que la potencia de diseño va a ser igual a la potencia del motor por el factor de servicio.
El factor de servicio está comprendido entre 1 y 1.8. Puede ser determinado mediante tablas. Selección del perfil de la correa. La selección del tipo de correa se determina empleando gráficas que permiten determinar la selección en función de la potencia de diseño y la velocidad de rotación del motor. Elección de los diámetros de las poleas. Para determinar los diámetros primitivos se debe estimar tentativamente el valor de la polea 1 y por medio de la ecuación determinar el valor de la polea 2. Para calcular el valor del diámetro primitivo de la polea 2 se debe emplear la siguiente ecuación, donde la relación de transmisión va a ser igual al diámetro mayor entre el diámetro menor. Despejando se obtiene el valor del diámetro mayor. Como no se conoce el valor del diámetro menor, se estima de la siguiente tabla, donde se estima un valor mínimo recomendado. Este diámetro será función de la potencia del motor y su velocidad de rotación. Relación de transmisión. La relación de transmisión se calcula de acuerdo a la siguiente expresión, donde tengo que la relación de transmisión va a ser igual a las revoluciones por minuto de la polea menor entre las revoluciones por minuto de la polea mayor, o el diámetro de la polea mayor entre el diámetro de la polea menor. Distancia entre ejes. La distancia entre ejes E de la polea suelen estar establecida en la transmisión que debe calcularse. La distancia entre ejes de la polea E mínima debe obtener a partir de las siguientes expresiones. Si tengo que R está comprendida entre 1 y 3 y si R es mayor o igual a 3, se debe cumplir que la distancia entre los ejes sea mayor o igual al diámetro de la polea mayor. Determinación de la longitud de la correa. Con los valores obtenidos en los pasos previos se puede determinar el largo L aproximado de la correa que se requiere mediante la siguiente expresión, donde L es la longitud de la correa, E distancia entre los ejes, D del diámetro de la polea mayor y D del diámetro de la polea menor. La identificación de la correa es una letra y un número. La letra indica el tamaño de la sección transversal de la correa y el número representa el largo de la correa, cuyo largo se aproxima lo más posible al largo L calculado. Arco de contacto. La determinación del arco del contacto A de la correa sobre la polea menor se realiza aplicando la siguiente expresión, donde A es el ángulo del contacto, E distancia entre los ejes y D los diámetros mayores y menores de la polea. En general, el ángulo del contacto sobre la polea menor será inferior a 180 grados. La prestación de la correa no será la óptima y por tanto habrá que afectarla según la tabla de coeficiente corrector del arco del contacto. Determinación de la potencia teórica transmitida por cada correa. Conociendo la velocidad de la correa y el tipo de sección, se obtiene de ella la potencia que es capaz de conducir una sola correa. Este valor se comparará con la potencia de diseño. Velocidad lineal de la correa. Para el cálculo de la velocidad lineal de la correa se emplea la siguiente expresión, donde Bt es la velocidad lineal o tangencial de la correa en metros sobre segundos. D es el diámetro de la polea menor en milímetros. N son las revoluciones por minuto de la polea menor. La velocidad lineal de una correa trapezoidal no debe sobrepasar los 30 metros por segundo, dado que a partir de esta velocidad las fuerzas centrífugas son de una magnitud tal que podría desencajar la correa de la ranura de la polea. Prestación base de la correa. La prestación base o potencia base que puede transmitir una correa según su perfil están tabuladas en las tablas de cualquier fabricante de correas. Como ya se ha indicado, estas prestaciones están indicadas para un ángulo de contacto de 180 grados. La potencia efectiva transmitida por la correa. Se necesita corregir la potencia teórica transmitida por cada correa mediante dos factores de corrección. El primero es el factor de corrección del largo de la correa. Se consigue accediendo a la tabla que proporciona el factor de corrección por longitud y perfil. El segundo es el factor de corrección del arco de contacto. Se obtiene con la tabla que proporciona el factor de corrección del arco de contacto sobre la polea menor de 160 grados. Con esta expresión,
que tenemos a continuación, finalmente se calcula la potencia efectiva transmitida por la correa. Cálculo de número de correas. El cálculo del número de correas necesaria para mover la transmisión es inmediato y resulta de la relación entre la potencia de diseño y la potencia efectiva que cada correa puede transmitir. Es de hacer notar que el número de correas debe ser un número entero. Cuando el número de correas que se obtiene en el cálculo inicial de la transmisión es muy alto y el costo de las correas y las poleas con esta capacidad sea muy elevado, se puede pensar en realizar un recálculo. Opciones de recálculo. Variar la distancia entre centros. Variar el tipo de correa, es decir, pasar de correa común a correa tipo X. Variar la sección de la correa, es decir, pasar de correa tipo A al B. Ejemplo de cálculo de un sistema de transmisión por correa. Datos de partida. Para una máquina conductora, los datos necesarios son los siguientes. Motor diésel monocilíndrico, el cual cuenta con una potencia de 10 HP, 3.600 revoluciones por minuto y un diámetro de salida de 125 milímetros. Para una máquina conducida, una bomba centrífuga de aguas limpias, con un caudal de 90 metros cúbicos por hora y que cuenta con 1.500 revoluciones por minuto y un diámetro de polea conducida a determinar. Potencia transmitida o de diseño. Para hallar esta potencia aplicamos la siguiente ecuación, donde PM son 10 HP y KS es 1.2, que es el factor de corrección de la potencia. Sustituyendo resulta que PD, o sea, la potencia transmitida o de diseño, es igual a 12 HP. Selección del perfil de la correa. Haciendo revisión de las gráficas de selección de la sección de la correa, utilizamos los siguientes valores. 3.600 revoluciones por minuto, que es la velocidad de giro de la polea menor, con un 12 HP, que es la potencia de diseño. Tipo de correa seleccionada de perfil A. Relación de transmisión R. La relación de transmisión se calcula mediante la siguiente expresión. Al realizar los cálculos obtenemos que R es igual a 2.4. Diámetros de las poleas. Diámetro de polea menor, 125 milímetros, válido para una correa de perfil A seleccionado. R va a ser igual al diámetro mayor sobre el diámetro menor, despejando el diámetro mayor, y al realizar los cálculos obtenemos que el diámetro mayor va a ser igual a 300 milímetros. Distancia entre ejes de poleas. Como R es igual a 2.4 comprendida entre 2 y 3, aplicamos la siguiente fórmula. La distancia entre ejes mínima resulta ser de 338 milímetros. Luego la distancia entre ejes de la máquina conductora y la conducida debe ser mayor o igual a 338 milímetros. Se selecciona como distancia entre ejes válida e igual a 500 milímetros. Longitud de la correa. La longitud exacta que debe tener la correa L en función de la distancia entre ejes de poleas E igual a 500 milímetros, el diámetro de la polea menor igual a 125 milímetros y el diámetro de la polea mayor D igual a 300 milímetros. Al aplicar los cálculos en la siguiente ecuación y con los valores anteriores, resulta que L va a ser igual a 1682.56 milímetros. Accediendo a la tabla de longitudes de las correas comerciales, se selecciona la más próxima por arriba al valor calculado para el tipo de perfil A. Se selecciona una correa de perfil A con desarrollo nominal 1683 milímetros o la número 65. Cálculo del arco de contacto. La expresión para calcular el ángulo de contacto A sobre la polea menor es la siguiente. En función de la distancia entre ejes 500 milímetros, el diámetro de la polea menor 125 milímetros y el diámetro de la polea mayor 300 milímetros. Aplicando los valores anteriores obtenemos
que A nos resulta ser 160 grados. Potencia teórica transmitida por la correa. Velocidad lineal de la correa. La fórmula que proporciona la velocidad lineal de la correa es la siguiente. En función del diámetro de la polea menor 125 milímetros y las revoluciones de giro 3600 RPM. Aplicando los valores anteriores resulta una velocidad lineal de 23.56 metros por segundo. El valor obtenido para la velocidad lineal de la correa es válido al ser inferior a los 30 metros por segundo. Prestación base de la correa. La prestación base o potencia base de la correa puede ser consultada en las tablas del fabricante. En dichas tablas estando con el diámetro de la polea menor 125, sus revoluciones de giro 3600, se obtiene la prestación para la correa de perfil A seleccionada. Al realizar esto, obtenemos que la prestación base de la correa es igual a 4.56 HP, sumándole el valor correspondiente a la relación de transmisión R igual a 2.4, que es 0.61 HP. Obtenemos que la prestación base va a ser igual a 5.17 HP. Potencia efectiva transmitida por la correa. La potencia efectiva por correa se calcula a partir de la potencia base afectada de los coeficientes correctores por longitud de correa, el factor del arco de contacto, mediante la expresión P, que es la potencia efectiva, va a ser igual a la potencia base por el factor de corrección de correa por el factor de corrección del arco de contacto. Al realizar estos cálculos obtenemos que la potencia efectiva va a ser igual a 4.86 HP. Cálculo del número de correas. El número de correas necesarias se calcula mediante la expresión siguiente, número de correas, que va a ser igual a PD sobre PE, o sea, la potencia de diseños sobre la potencia efectiva. Al realizar este cálculo obtenemos que el número de correas será igual a 2.47. Luego serán necesarias 3 correas. Resultado final. La transmisión resultante será la siguiente. Tipo de correa A65. Número de correas 3. Diámetro polea menor 125 milímetros. Diámetro polea mayor 300 milímetros. Distancia entre centros de polea 500 milímetros.